Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy en la historia nació quien sería Carlos Martel. Lo llamaron Martel porque obró como un martillo, porque martillaba. El martillo era un arma de combate en la época de Carlos Martel, nacido un 23 de agosto, un día como hoy, en el año 686. Entonces, Carlos Martel fue mayordomo de palacio del reino de Austrasia. Mayordomo se decía quien mandaba en un palacio en la época medieval a la que pertenece Carlos Martel. Fue uno de sus hijos, Pipino, llamado el Breve, quien resultó coronado como el primer gran rey de los francos y tal vez el primero que convirtió Francia al cristianismo. Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel. El padre de Carlos Martel era Pipino de Herstal, pero desgraciadamente su madre era su enemiga, Pietruda, esposa de Pipino, que sirvió para echar del poder a Carlos Martel y para meterlo en una cárcel. Carlos Martel estuvo encarcelado. De allá se evadió, y se evadió para librar las batallas que convirtieron a Francia prácticamente en lo que es la Francia de hoy. Se puso al frente de las revueltas de Austrasia y fue victorioso en las batallas de Ampieve y Vichy. Luego fue a Colonia, se tomó también el sur de Alemania y pacificó el reino que sería más tarde el reino franco. Puso gente en los tronos. Fue el árbitro de los destinos feudales de su tiempo, Carlos Martel. Y Carlos Martel tuvo que soportar la invasión árabe, que fue tremenda. Los árabes invadieron por el sur, invadieron España, saltaron los Pirineos y se dirigieron hacia Francia. Pero se encontraron con Eudes, duque de Aquitania, mayordomo del Palacio de Neustria, que fue nombrado como tal por Carlos Martel, y fueron derrotados en la batalla de Soissons. La guerra continuó y Carlos Martel volvió a derrotar a los árabes y detuvo la invasión árabe. Le hizo frente a los ejércitos musulmanes del gobernador del Al-Ándalus, Abderramán, quien finalmente murió en las confrontaciones de su tiempo. Carlos Martel, en Toulouse, en varias batallas fundamentales, se tomó el santuario de San Martín de Tours. De manera que Carlos Martel es el creador prácticamente de la Francia moderna. Murió Abderramán y surgieron los conflictos entre los generales supervivientes y los musulmanes que abandonaron el campo de batalla y salieron huyendo sobre todo después de que fracasó el saqueo a Tours. Entonces Abderramán murió precisamente como consecuencias de esa batalla en la que Carlos Martel se hizo vencedor de los árabes, los destruyó como ejército, mató a Abderramán, que tuvo que regresar derrotado por los Pirineos hacia España. En todos los frentes fue vencedor Carlos Martel,
tuvo unas relaciones ambivalentes y difíciles con la Iglesia Católica y finalmente creó también la Liga Carolingia. Carlos Martel, su hijo Pipino el Breve, sería el remate de la obra de Carlos Martel, antecesor también de Carlomagno. No confundirlo con Carlomán, un hermano de Carlos Martel. Y estos, señores, son historias que les contamos a ustedes y que las sacamos del fondo de los tiempos, año 686. Carlos Martel murió a una edad avanzada para su tiempo. Entonces había coronado a Pipino el Breve, o hizo coronar a Pipino el Breve en el año 754. Carlos Martel murió el 22 de octubre de 741 en Quercy y fue enterrado, como él lo pidió, en la Basílica de Saint-Denis. Después de esas relaciones ambivalentes y difíciles con la Iglesia Católica, a la que le quitó muchas tierras para repartirla entre sus soldados, y se ganó la enemistad de mucha parte de la Iglesia, se hizo enterrar en la iglesia de Saint-Denis, donde reposan sus restos desde hace tantos siglos, desde el año 741 de nuestra época. Es decir, que Carlos Martel murió hace ¿cuántos siglos? Más de 1500 años. Hace 1500 años. Carlos Martel, Martillo, el que detuvo a los árabes para que no penetraran a Francia, el que conquistó los terrenos suficientes para hacer de Francia la gran potencia que sería en el medioevo y después en la Edad Moderna. Un hombre definitivo, un hombre crucial, fue Carlos Martel, Martillo, diríamos en español, pero siempre para la historia será el grande Carlos Martel, nacido un día como hoy en el año 686. Hoy en la historia, a la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto. Y la familia Ramírez duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.